Buenos días traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros y hoy vengo con un vídeo muy especial porque seguramente os haya llegado por muchos lados, incluso está salido en los telediarios, que el eurodólar se acerca a la paridad y que seguramente, como también os habréis dado cuenta, estamos en el punto más bajo de los últimos 20 años. Como siempre os digo, este punto no se ha llegado por casualidad, sino que se ha llegado por causalidad y sin duda va a tener consecuencias. Así que en este vídeo voy a tratar de primero analizar cuáles han sido las causas y sin duda alguna cuáles van a ser las consecuencias. Para todos aquellos que estéis viendo el vídeo, no os voy a decir que vaya a hacer un análisis técnico, puesto que el análisis técnico poco o nada ha sido respetado. De hecho, como podréis comprobar en el gráfico, lo único que se respeta es la tendencia bajista, pero eso no era ninguna novedad. En cuanto a las causas, pues bueno, las causas existentes son varias. Entre ellas yo destacaría tres y que hay que luego desglosar. La primera de todas, la guerra de Ucrania. Puede parecer una situación pues, de la cual ya se ha hablado mucho, pero sus consecuencias son claras y evidentes. El euro, el dólar y el franco suizo son divisas que son divisas defensivas. Es decir, cuando hay problemas a nivel mundial y hay que refugiarse en alguna divisa, el euro, el franco suizo y el dólar americano son aquellas divisas que sirven para protegerse. ¿Cuál es el problema? Pues el problema está en que Europa ahora mismo ha dejado de ser, o al menos en este momento, está dejando de ser una divisa defensiva. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que si la gente se debía de proteger en el euro frente a la recesión y frente a esos momentos tan difíciles que nos advierten los bancos centrales que van a venir, pues ahora mismo está dejando de pasar su oportunidad y por lo tanto, tanto el dólar como el franco suizo se están fortaleciendo. En este caso, en el par euro-dólar, si el euro cae y el dólar se fortalece, pues lo normal es que veamos caídas importantes, como las que están ocurriendo en las últimas 2 semanas, que hemos pasado del 1,06 al 1,02, incluso ya hemos perdido ese nivel durante el día de hoy. Deciros que esto es una realidad. De hecho, hemos visto cómo por primera vez el franco suizo valía más que el euro en el día de ayer, lo cual, pues sin duda alguna, teniendo una larga historia esta moneda, es algo que nos tendría que hacer reflexionar. Por otro lado, la inflación, que ya hablaré largo y tendido en este vídeo de cuáles son las causas inflacionarias, sobre todo que afectan al euro y todas también las que afectan al dólar, pero sobre todo aquellas que afectan al euro y por qué esta caída. Y también, por otro lado, y yo creo que es súper importante, la reducción de los balances y la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y por parte de la Reserva Federal y cómo sus distintas políticas y sus distintos enfoques están generando esta disonancia pues que ya a todos nos está sonando y nos está llamando cuanto menos la atención. En cuanto a la inflación, como os he comentado, pues bueno, pues la inflación viene dado pues por varios lados. El primero de todos y relacionado con la guerra de Ucrania es el aumento del coste de la energía en la zona euro. Recordad, o si no lo sabéis, pues bueno, pues ya os lo cuento yo, que el 80% del gas que venía a Europa venía por gasoductos rusos. Entonces, el tema relacionado con el suministro, los cortes que vienen y también por parte del regulador europeo que dice que hay que tener el 90% de la reserva de los países antes de septiembre, cosa casi imposible a día de hoy, pues es muy probable que vengan un verano, un final de verano abrupto, pero sin duda un septiembre, octubre, noviembre y diciembre muy, muy, muy complicados para Europa, tanto para su industria como para las familias. ¿Por qué? Porque ya lo ha anunciado el Kremlin, que el gas ruso se acaba y se acaba ya de ya. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir que la energía va a tensionar la inflación de una manera alcista. También, por otro lado, esto tiene efectos de segundo grado, es decir, no solamente es que suba la energía, sino que cuando sube la energía también hay empresas que se van a ver abocadas al cierre. Entonces, cuando se ven abocadas al cierre, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que va a ocurrir desempleo, va a ocurrir falta de crecimiento. Y ese desempleo y esa falta de crecimiento, pues los estados europeos normalmente lo suplen con los estabilizadores automáticos. ¿Qué son los estabilizadores automáticos? Pues bueno, pues son aquellos casos en los cuales, pues bueno, pues hay que cobrar un subsidio de desempleo, hay que hacer gasto en sanidad para aquellas personas que, pues, por ejemplo, no se pueden pagar un seguro privado, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, pensad que el gasto público, de una manera o de otra, si no es que aumenta la inflación, por lo menos también la mantiene. Por otro lado, pues también
el efecto de la bipolarización del mundo a causa de este conflicto, está generalizando que muchas empresas que estaban deslocalizadas en países como China, en países del sudeste asiático, e incluso en Rusia o en la zona del este de Europa, ya sea por inseguridad o porque los propios estados quieren mantener una cierta producción en sus países, pues claro, el mantenerla, pues sin duda alguna, un obrero en China no cobra lo mismo que un obrero en Europa, pero tampoco un fabricante de microchips cobra lo mismo en Europa que lo que cobra en China. De ahí, pues eso hace que haya un aumento de precios y sin duda se traslada a la inflación. Y bueno, pues eso serían las líneas generales, pero de la inflación también podríamos hablar de efectos secundarios, ¿no? Como la política de China de COVID cero, que lo que está haciendo es cerrar grandes áreas industriales y también cerrar puertos. ¿Qué es lo que produce esto? Pues lo que produce son retrasos en la entrega, por lo tanto, los costes de fabricación aumentan, lo cual se traslada a la inflación, claramente. Y luego también, pues bueno, que los propios costes de transporte se han multiplicado por 3 en los últimos meses. Ya volvemos a ver cómo cargar un container en un barco puede valer de entre 6.000 a 8.000 dólares dependiendo del puerto y de la situación. Sin duda alguna, un punto muy alejado de los 2.000 dólares que veíamos que valía antes de la crisis del COVID. Pero eso son la situación actual, es decir, la situación que nos estamos encontrando en cuanto a la inflación. Pero ¿qué nos vemos por parte de los bancos centrales? Pues bueno, por parte de los bancos centrales vemos políticas muy diversas dependiendo del país. Si son países con una divisa principal importante, si tienen una divisa que sea secundaria pero que no sea tan importante. Es decir, está habiendo multitud de políticas monetarias en cuanto a lo que nos encontramos en la situación actual. Por lo tanto, para gustos los colores. Por parte de lo que son los grandes bancos, ya sea el Banco de Inglaterra, el Banco de Nueva Zelanda, Banco de Canadá o la Reserva Federal, lo que estamos viendo son subidas de tipos de una manera pues, muy agresiva para luchar contra la inflación y luego, por otro lado, están reduciendo no solamente los estímulos, como en el caso de Estados Unidos, que este año ya con el tapering había reducido y que de hecho, no es casualidad, como os he dicho, de hecho toda esta caída que veíamos aquí en los máximos, del mes de enero, fijaros que lo volvió a recuperar, pero a partir del mes de marzo-abril es cuando se dejaron de emitir nuevos dólares mediante compras de bonos. Qué casualidad, como digo yo, ponerlo entre comillas, que mientras el Banco Central Europeo sigue comprando bonos hasta el mes de septiembre y la Reserva Federal ha acabado con eso, es decir, concluyó su proceso de tapering por esta zona, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que aparte de un rebote, lo que nos encontramos es que se inició toda esta tendencia bajista que nos ha llevado casi un 21% abajo en esta divisa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, pues que el Banco Central Europeo, frente a subidas para este año del 0,75 1,25, que son las previsiones que hay, Estados Unidos puede que se acerque casi al 4% de subidas de tipos. ¿Qué implica esto? Pues implica que es la mayor subida de tipos en los últimos 50 años. Y esto, pues sin duda alguna, hace que el dólar se convierta en una divisa no solamente defensiva por el conflicto de Ucrania, sino que se convierta en una divisa mucho más atractiva, ya que pagan por ella, frente al euro, que a día de hoy, a día 6 de julio, nos encontramos que siguen los inversores teniendo que pagar por ella. Una auténtica locura. Y también pensad que los tipos de interés, si eso Europa los va a subir un 0,25, 0,5 este mes, frente al 0,75 de la Reserva Federal. Por lo tanto, aunque los dos hubieran subido los tipos a la misma vez, sin duda alguna el dólar sigue siendo mucho más atractivo. Pero claro, eso es lo que tenemos ahora, inflación desbocada que puede mantenerse y sobre todo en la zona euro. Seguimos teniendo un conflicto a las puertas que no tiene pinta de resolverse y que sin duda alguna va a seguir encareciendo tanto los alimentos como la energía. Y por otro lado tenemos un Banco Central Europeo que está siendo excesivamente laxo frente a otros bancos que están siendo mucho más rígidos. Pero claro, eso es lo que tenemos ahora. ¿Qué es lo que viene? ¿O qué es lo que viene y por lo tanto la confianza al euro va a verse a prueba? Pues lo primero de todo, la recesión económica global. No lo digo yo, lo dice JP Morgan, lo dice Nomura, lo dice el presidente, el gobernador del Bundesbank. Vienen tiempos muy, muy complicados. De hecho, ya hay fechas para ello. Para que haya recesión se considera que tiene que haber 2 trimestres en negativo
en cualquiera de los países o en cualquiera de las zonas. Y en este caso, la zona euro es muy probable que o este tercer trimestre o este cuarto trimestre nos encontremos ya en una recesión. Y Estados Unidos se encuentre, Estados Unidos, Canadá, Japón y Reino Unido se encuentran en recesión el primer trimestre del año que viene. Es decir, que muy probablemente acabemos viendo una recesión en los próximos 6-9 meses a nivel global, con las consecuencias que eso tiene. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, no solamente la energía está presionando a que haya empresas que tengan que cerrar, sino que una propia recesión y una falta, porque los tipos se han encarecido, la liquidez, una falta de liquidez en el sistema provocará que muchas empresas caigan. Esto afectará a lo que os he comentado antes, a los estabilizadores automáticos, a los pagos de subsidio por desempleo, a los cheques para las rentas mínimas vitales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, en este caso los estados se encuentran en una situación muy distinta que en la crisis de las .com en los años 2000 o que en la crisis del año 2008. ¿Por qué? Os estaréis preguntando. Bien, por aquel entonces la deuda de los estados, que se basaba en una ortodoxia más estable, pues teníamos deuda del 30, 40, 50 o 60%. A día de hoy, todos los países del G20 que se encuentran que son las 20 economías más importantes a nivel global, pues se encuentran con deuda, la mayoría de ellos con deudas cercanas al 100% o si no la están superando. ¿Qué implica esto? Que su capacidad de gasto o su capacidad de presionar el consumo o presionar que estas empresas se sigan manteniendo por parte de la demanda del sector público se va a ver extremadamente limitada. Por otro lado, si este riesgo que va a haber sistemático lo vamos a ver, muy probablemente el Banco Central Europeo no le quede más que subir los tipos o de una manera más laxa o que la Reserva Federal frene su subida al igual que el resto de bancos, porque estamos hablando de susto o muerte, es decir, estamos hablando de o inflación alta o una recesión. El punto medio en este caso no existe. Por otro lado, también pues estamos viendo no solamente cómo, lo que os he comentado antes, no solamente cómo los bancos centrales van a subir tipos, podríamos decir, bueno, suben tipos, pero mantienen sus balances. La Reserva Federal ya ha anunciado que va a partir de septiembre también, al igual que el Banco Central Europeo, a vender sus activos. Si vende sus activos, no solamente estaremos viendo cómo el dólar se fortalece y cómo el euro cae por la falta de confianza, sino también veremos cómo las bolsas y cómo los distintos activos a nivel global se pierden en su crecimiento, más que nada porque el 80% del balance de la Reserva Federal equivale a casi el 100% del crecimiento de la bolsa que ha tenido en los últimos 15 años. Por lo tanto, si se desprenden de eso, es como si la mano más fuerte del mercado dijera hasta luego. Por otro lado, pues bueno, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues seguramente, ¿cómo afecta al euro esto? Pues bueno, pues sin duda alguna de la manera más negativa posible. Porque si la bolsa americana va a sufrir, Estados Unidos va a sufrir, pero lo mismo va a ocurrir con la europea, pues sin duda alguna Estados Unidos se pretende o se ve como un refugio aún más seguro. Y si esto no fuera suficiente, ya lo que ha colmado la gota al vaso y por lo tanto las velas de los últimos 2 días es la prima de riesgo en la zona euro. Es decir, que los bonos en Europa están en un crecimiento constante debido al riesgo inherente que hay pues ya a la puerta, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los países, sobre todo de la zona sur de euro, de la zona sur de Europa, como pueden ser Portugal, Italia y España, principalmente estos dos, pues están subiendo sus primas de riesgo de una manera muy importante. ¿Qué es lo que se plantea desde el Banco Central Europeo? Una medida antifragmentación. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que si los tipos del norte de Europa, por ejemplo, de la prima de riesgo está a 100 y en el sur de Europa está a 200, pues no permitir que se eleve hasta 200, sino que más o menos todos los países de la zona euro vayan a la misma vez. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, pues de una manera muy extraña, lo que llamo yo pisar el freno y el acelerador a la misma vez. Por un lado intenta subir los tipos para que el dinero se encarezca, mientras que por otro lado a los países de la zona sur del euro se van a dedicar a comprar bonos por parte del Banco Central Europeo. Y os podéis decir, oye, pero ¿no habían dicho que esto lo iban a dejar de hacer? Pues no, no lo van a dejar de hacer o más que nada van a hacerlo con los países que sean excepcionales. Por lo tanto, volveremos a ver otra vez más cómo los países de la zona sur de Europa se vuelven más pobres, pero en este caso la pregunta es si esta vez el envite de la zona norte va a poder aguantarse.
Así que, como veis, tiempos muy difíciles vienen para Europa, tiempos muy difíciles vienen para Estados Unidos, tiempos muy difíciles vienen para el mundo, pero sin duda alguna uno de los mayores perjudicados va a ser la Unión Europea. Veremos cómo resiste durante todos estos años y a ver si volvemos a ver noticias como el Brexit o simplemente esto queda en un recuerdo. Un saludo y hasta la próxima.